Existen errores en el área sexual que, aunque parezcan pequeños, han debilitado silenciosamente a muchos matrimonios cristianos. Son 4 fallas comunes y la última es la más peligrosa. Quizás alguna vez te has preguntado si ciertos hábitos o actitudes están afectando tu relación y alejándote poco a poco de tu conexión con Dios. Si es así, este mensaje es para ti. Te invito a quedarte hasta el final, porque lo que aprenderás hoy podría cambiar la forma en que entiendes la intimidad, la fe y el matrimonio. Resulta sorprendente cómo en muchas familias creyentes todavía existen tabúes, miedos y silencios en torno a la sexualidad. Se evita hablar del tema, se condena, y en muchos casos se convierte en un espacio de culpa en lugar de comunión. Sin embargo, ese silencio ha causado más daño del que imaginamos. Ha debilitado vínculos, apagado pasiones y, sobre todo, ha creado un muro entre el amor humano y la bendición divina. Hace tiempo, un pastor me contó una experiencia que ilustra esta confusión. Un hombre lo llamó desesperado, pidiendo ayuda urgente. «Pastor», le dijo, «necesito una oración de liberación para mi esposa». Intrigado, el pastor le preguntó qué ocurría. El hombre respondió con angustia. «Ella apareció frente a mí, vestida de una forma provocativa, y estoy seguro de que un espíritu impuro la posee». El pastor, sorprendido, lo escuchó con atención. Pero al reflexionar, entendió algo más profundo. Aquel hombre no estaba lidiando con un demonio, sino con una visión distorsionada de la pureza y del deseo, producto de años de malentendidos espirituales. Y es que, tristemente, muchos matrimonios han creído que hablar del placer o del cuerpo es pecado. Pero esa falsa religiosidad no proviene de Dios, proviene del miedo y de la ignorancia. Mientras algunos viven reprimiendo lo que Dios bendijo, otros en secreto luchan con adicciones, pensamientos impuros o incluso infidelidades. Vivimos en una sociedad saturada de estímulos sexuales. La televisión, las redes, las conversaciones diarias, todo gira en torno al deseo. Pero pocos enseñan cómo vivir la sexualidad desde la santidad. Entonces surge la gran pregunta: ¿cómo podemos vivir la intimidad de una forma que honre a Dios, fortalezca el matrimonio y sane lo que el mundo ha distorsionado? La respuesta comienza por entender que Dios no prohíbe la sexualidad, la redime, la dignifica y la pone en su lugar correcto. Pero antes de comprender ese diseño divino, necesitamos confrontar lo que la cultura y las falsas creencias han dañado. Y aquí es donde inicia nuestro viaje, porque detrás de estos 4 errores que hoy vamos a descubrir, se esconde la verdadera razón por la que tantos matrimonios cristianos han perdido la conexión espiritual en su vida íntima. En el siguiente segmento veremos cómo la palabra de Dios revela el propósito original del placer y del amor conyugal y por qué la sexualidad no es un obstáculo para la santidad, sino una herramienta para glorificar al Creador. La sexualidad está en todas partes, en los medios, en las conversaciones, en la cultura y también dentro de la iglesia. Pero mientras el mundo la usa para vender, manipular y corromper, los hijos de Dios estamos llamados a vivirla bajo un propósito santo. Y es aquí donde muchos tropiezan. Algunos piensan que hablar de sexo es impuro. Otros creen que dentro del matrimonio todo vale. Sin embargo, ninguno de los 2 extremos refleja el diseño original del Creador. Recuerdo mis primeros pasos en la fe. Cuando conocí a Cristo, aprendí una verdad que transformó mi manera de entender el amor. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio son pecado. Esa enseñanza no era una carga, sino una protección, una muralla espiritual levantada por Dios para guardar el alma y el cuerpo. Por eso decidí esperar. Y cuando finalmente me uní en matrimonio, lo hice sabiendo que la obediencia al Señor trae recompensas eternas. Pero no todos lo logran. Muchos luchan, caen, se arrepienten y creen que su historia terminó allí. Sin embargo, el mensaje de la cruz nos recuerda algo glorioso.
No hay error tan grande que la sangre de Jesús no pueda redimir. El arrepentimiento sincero no es el final, sino el inicio de una nueva oportunidad para vivir conforme a la voluntad divina. Aún así, debemos entender algo esencial. El matrimonio no es una licencia para hacer lo que se nos antoje. Aunque algunos creen que todo es válido entre esposos, la palabra deja claro que hay prácticas que no agradan a Dios, porque el placer no fue diseñado para reemplazar el amor, sino para expresarlo. Cuando la Iglesia convierte el tema de la intimidad en un tabú, siembra culpa donde debería haber gratitud, y eso destruye más hogares que el pecado mismo. Muchas veces me han preguntado, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Y mi respuesta siempre es la misma. Jesús no vivió una vida matrimonial porque su propósito fue salvarnos, no casarse, pero respaldó la santidad del matrimonio y el valor de la unión íntima. Desde el principio, en el Génesis, Dios bendijo la unión del hombre y la mujer diciendo, serán una sola carne. Esa frase no habla solo de un acto físico, sino de una conexión espiritual y emocional profunda. El placer, en su diseño original, fue una expresión de amor mutuo, no un acto de culpa o vergüenza. Y cuando comprendemos eso, el deseo deja de ser un enemigo y se convierte en un lenguaje divino que une dos almas bajo la bendición del cielo. Pero hay algo más. La Biblia no se detiene solo en definir lo que es santo, también nos advierte sobre lo que puede corromperlo. En el siguiente capítulo, descubriremos cómo incluso dentro del matrimonio el enemigo busca distorsionar la intimidad y qué principios dejó el apóstol Pablo para proteger esa conexión sagrada entre esposos. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 7, nos deja una enseñanza poderosa sobre el matrimonio y la sexualidad. Él comprendió que el enemigo no solo ataca la fe, también busca debilitar la unión entre esposos. Por eso escribió, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Pablo no hablaba solo de placer, sino de protección espiritual. Cuando una pareja se priva de intimidad por largos periodos, se abren puertas a la tentación. El enemigo sabe cuando el corazón está cansado, cuando la distancia emocional crece, y aprovecha esos vacíos para sembrar pensamientos que destruyen. La falta de conexión física muchas veces revela una desconexión espiritual. Y si no se trata a tiempo, puede convertirse en el inicio de infidelidad, frialdad o resentimiento. Pero cuando Dios es el centro, la intimidad deja de ser simple deseo, se convierte en una expresión de pacto, de amor y de fidelidad. Por eso, hablar de sexualidad en la iglesia no es impuro, es necesario. El silencio en este tema ha hecho que muchos hogares sufran en secreto. Antes de avanzar hacia las prácticas que la Biblia desaprueba dentro del matrimonio, hay un tema que debemos mirar de frente: el adulterio. Un pecado que no solo rompe votos humanos, sino también el compromiso espiritual con Dios. Y es ahí, en esa línea tan delgada entre la tentación y la caída, donde muchos matrimonios comienzan a perderse. En el siguiente tema, veremos cómo el corazón puede engañarnos y qué armas espirituales nos dejó el Señor para mantenernos firmes frente a la seducción del mundo. Reflexionar sobre este tema es esencial, porque aunque tengamos las mejores intenciones, todos somos vulnerables. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Estas palabras revelan una verdad incómoda. Nadie está exento de caer. No basta con decir yo amo a mi pareja o nunca haría algo así. La tentación no llega porque no amemos, sino porque somos humanos y vivimos rodeados de estímulos que buscan distraernos del propósito de Dios. Una mirada, una conversación inocente, una imagen en redes,
pueden convertirse en la chispa que encienda un fuego peligroso. Santiago 1:14-15 lo explica claramente. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vivimos en una sociedad que glorifica la infidelidad y trivializa el compromiso. Las series, las películas y la música exaltan el deseo sin límites, presentando el pecado como algo normal. Pero esa normalidad aparente está destruyendo matrimonios, familias y ministerios. El enemigo sabe cuándo atacar. Cuando descuidamos la oración, cuando dejamos de comunicarnos con nuestra pareja, cuando creemos que ya nada puede pasar. Por eso, la primera defensa no es la fuerza de voluntad, sino la dependencia de Dios. Si estás en una situación de tentación, huye. No dialogues con el pecado. Abre tu corazón, habla con tu cónyuge, restaura la conexión emocional y busca refugio en la presencia del Señor. Porque el amor verdadero no se sostiene solo con sentimientos, sino con decisiones diarias que honran el pacto hecho ante Dios. Y ahora que entendemos cómo proteger nuestro corazón, ha llegado el momento de adentrarnos en una verdad aún más profunda: las prácticas sexuales que la Biblia advierte evitar dentro del matrimonio. Un tema delicado pero necesario. Si aplicas los principios que hemos visto, estarás construyendo un matrimonio firme, guardado del engaño y del dolor. El libro de Proverbios 28:14 nos recuerda: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Ese temor no es miedo, es reverencia, una conciencia viva de que cada decisión cuenta ante los ojos del Creador. Y es precisamente por amor que Dios estableció límites claros sobre la sexualidad, no para reprimirnos, sino para preservar la pureza del vínculo matrimonial. Hoy hablaremos de 4 prácticas que la Biblia advierte evitar dentro del matrimonio, porque más que actos físicos, representan una desviación espiritual. Número 1. El intercambio de parejas. Al compartir la intimidad con terceros, se rompe el pacto de una sola carne establecido por Dios. El matrimonio no fue diseñado para el entretenimiento ni la curiosidad, sino para reflejar la fidelidad divina. La Escritura dice en Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Número 2. Las prácticas inspiradas por la lujuria del mundo. Cuando el deseo se alimenta de pornografía, fantasías o comparaciones, la mente deja de estar centrada en el amor y se vuelve esclava de la carne. Jesús advirtió en Mateo 5:28 que quien mira con codicia ya adulteró en su corazón. Número 3. El rechazo del diseño natural. Dios creó al hombre y a la mujer con un orden perfecto. Alterar ese propósito o buscar placer en lo que contradice su diseño no es libertad, es confusión espiritual. Y número 4. La manipulación sexual. Cuando uno de los cónyuges usa la intimidad como castigo o recompensa, deja de ser un acto de amor para convertirse en un medio de control. El apóstol Pablo nos exhorta a no privarnos el uno del otro, porque eso da ventaja al enemigo. Cada uno de estos límites no busca apagar la pasión, sino guiarla hacia el propósito eterno del matrimonio: unir, fortalecer y glorificar a Dios. Así que, si esta enseñanza ha hablado a tu corazón, tómala como una invitación del cielo para restaurar tu vida íntima y tu relación con tu cónyuge. Dios no te acusa, te llama a redimir lo que fue creado para bien. Si este mensaje te bendijo, apóyalo con un me gusta. Suscríbete a este canal y activa la campanita, porque muy pronto seguiremos decodificando juntos las verdades ocultas que la palabra de Dios tiene para este tiempo. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.